12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con don Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, una de las entidades que forma parte del grupo de observación electoral que vigilará el desarrollo del sufragio el próximo 11 de abril, es decir, este domingo. ¿Cómo está, economista? Buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le saluda Licenia Espinel. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el que usted representa, ha hecho una serie de sugerencias a las autoridades electorales con miras al desarrollo del proceso eleccionario del domingo. Cuéntenos cuáles son esas observaciones, por favor. Está silenciado, economista. Muy bien, Ahí le muchísimas escuchamos. gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, mire, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica tiene como política que quienes pertenecemos al país respectivo no formamos parte de las delegaciones ni de la observación electoral. De ahí que, de ahí que el CELA estará presente con 10 observadores, todos ellos expresidentes o exmagistrados de organismos electorales de América Latina, que han hecho elecciones y han participado en más de 130 observaciones electorales. Y ellos han manifestado en el transcurso de la primera vuelta y de ahora cuáles son sus observaciones respecto a lo que está aconteciendo en el país y adelantándose precisamente a alertar cosas que puedan suceder. En la primera vuelta se refirieron con mucho énfasis al tema de la Contraloría, al tema de la Fiscalía, al tema del fiscal de Colombia que visitó días antes de la primera vuelta el Ecuador, y diferentes aspectos que podían perjudicar el proceso. Ahora se han manifestado ellos respecto a la declaratoria de emergencia en 8 provincias, que esto podría en algún momento perjudicar la actividad de alguno de los candidatos en especial, y pues lo que se hace un llamado de que esto no vaya a suceder. Asimismo, al Estado central, al gobierno, de que le dé todas las facilidades al Consejo Nacional Electoral para que cumpla con su cometido, para que cumpla adecuadamente con las tareas, y que esta emergencia en ningún momento sirva para trastocar absolutamente nada de lo que ya está establecido, es decir, ir a las urnas el 11 de abril a decidir por el próximo presidente de los ecuatorianos. ¿Usted cree que este decreto de estado de excepción, si bien se modifica, un cambio un poco ya para el 11 de abril, porque ya no habría el toque de queda y las restricciones en cuanto a la movilidad, pero en general el estado de excepción continúa, puede ser utilizado? ¿Ahí existe ese riesgo de que sea utilizado no precisamente para garantizar la transparencia o el normal desarrollo del proceso electoral? Yo creo que a estas alturas no existe autoridad en el Ecuador que pueda perturbar el proceso eleccionario. O sea, el gobierno nacional no tiene las condiciones de apoyo ciudadano como para hacer cualquier cosa que pueda hacer variar las elecciones. Aquí, diferente a cuando estaban los que vivieron en Bolivia, que fueron postergando y postergando las elecciones, aquí hemos visto que la autoridad electoral, una vez que se reunieron el presidente del Consejo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el presidente del Contencioso Electoral, y decidieron que las fechas de elecciones eran el 7 de febrero y el 11 de abril, pues eso se ha respetado y sabemos que lo vamos a hacer. Yo creo que ya esto está en manos de los candidatos, en que ellos resuelvan de acuerdo con sus medios. Sin duda, a quien podía hacer más trabajo en la calle, es decir, que tiene mayor presencia de trabajo proselitista, recorriendo las ciudades, trabajando, más que todo porque tienen organización popular, podrían verse perjudicados en el momento en que el toque de queda no les permita trabajar hasta las noches, que es donde más las personas están en sus hogares recibiendo la información directa, cara a cara con los candidatos o con los miembros del partido respectivo. Pero entonces, pues ahí ya tenemos las redes sociales y los medios de comunicación, que sí es uno de los llamados que escuché esta mañana precisamente al presidente, al jefe de la misión de observación del CELA, es que los medios de comunicación ha sido notorio que muchos de ellos no le han dado el mismo espacio a los dos candidatos finalistas. Ha sido diametralmente diferente la cantidad de horas que se le dedicó a un candidato y al señor Lasso, y las pocas horas de minutos que se le entregó al señor Arauz, y por lo general en esos minutos siempre con observaciones negativas y con noticias negativas acerca de ese candidato. Yo creo que esto es una lección que tenemos los ecuatorianos,
los medios de comunicación tradicionales del país, especialmente prensa y televisión, prensa escrita y televisión, yo creo que después de estas elecciones se marca un antes y después de lo que va a ser el quehacer de cada uno de estos medios de comunicación, que han participado abiertamente en las elecciones y participado a favor de uno de los candidatos, y eso es algo que no debe suceder en ninguno de nuestros países, porque esa es una influencia inadecuada. Ellos no son organización política, ellos son medios de comunicación que deben transmitir lo que dicen los candidatos para que nosotros podamos tomar una decisión sana. Economista Moscoso, ¿cómo mira usted, cómo evalúa usted hasta el momento la organización de esta segunda vuelta electoral? Hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral se reunió tanto con el ministro de Gobierno, con representantes de las Fuerzas Armadas, del ECU 911, está ya prácticamente listo el protocolo de bioseguridad que se va a aplicar el 11 de abril y ha señalado que además de cumplirse el calendario electoral es posible que se conozcan los resultados alrededor de las 19 horas. ¿Usted cree que sí se va a hacer posible que ya se conozca el resultado de esa hora, tomando en cuenta que ya es una sola papeleta? Yo creo que tuvo éxito el Consejo Nacional Electoral en la transmisión de los resultados, como no lo habíamos tenido ya hace algunas elecciones. Ustedes ven que no hubo el famoso apagón, que tanto se inventaba del apagón, que eso era algo irreal. De lo que sucedía era simplemente que el Internet no abastecía suficiente para la cantidad de personas que ingresaban, pero el centro de cómputo del CNE seguía trabajando normalmente. Yo siempre lo comparo como cuando uno va a un banco y le dicen se fue la línea. Eso no significa que le van a cambiar el dinero que tiene en sus cuentas, sino que en ese momento el Internet no está dando el servicio de poder atender a sus clientes. Entonces yo creo que si funciona en la misma forma la transmisión de resultados, ahora que es una sola acta y que además se ha entrenado mejor a los ciudadanos que estarán en las mesas respectivas, vamos a poder tener, yo creo que alrededor de las 7:30 de la noche, un gran avance, siquiera un 30 o 40% de las actas ya en la web, ya vista por todos los ecuatorianos y el mundo, y en ese momento no sería necesario el conteo rápido, porque desde todo el país comenzarán a llegar las actas. Ya no estamos viviendo aquellas épocas de que la parte rural llegaba al último, de que la parte más lejana, no, porque ahora es todo transmitido a través de Internet. Y si usted tiene un buen servicio de Internet, puede estar en el sur de Loja o en el norte, en Tulcán o en cualquier pequeña población. Si tiene Internet, llega en el mismo tiempo la información. Más bien lo que yo diría es un llamado a los ciudadanos que estarán en las mesas para que no cometan los errores de la primera vuelta en la sumatoria, en la confección de las actas, que tengan mucho cuidado, que tengan mucha responsabilidad. Y en esto yo soy guayaquileño y por la experiencia que hemos vivido, fíjese, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, son las provincias que más problemas presentan en la confección de actas. No lo vemos así en la sierra ni en el oriente. Así que es un llamado a que nuestros conciudadanos que les toca estar en la mesa actúen con responsabilidad. Y en los partidos políticos que tengan a sus delegados. Cada una de las mesas están personas que tienen su sentimiento, que tienen su pasión en el momento de las elecciones y que hay que cuidarnos, debemos cuidarnos unos a otros. Entonces, si hay delegados de los respectivos partidos políticos, darle las facilidades para que ellos puedan testificar que en cada mesa se trabaja adecuadamente y que ese resultado es el que se ha emitido. Y si es así, pues no vamos a tener ningún inconveniente, más aún si el resultado es un poco amplio, como se piensa. Economista Moscoso, usted dice que alrededor de las 7:30, si todo transcurre con normalidad y como usted dice que se ha tenido un buen desempeño en cuanto a la difusión de los resultados, este 30% que se sabría, de acuerdo a lo que usted señala, alrededor de las 7:30, ¿es suficiente para marcar una tendencia o no? Una cosa que ya sea irreversible o no. Si es que hasta esa hora ingresa un 30% y ese 30% proviene de todas las provincias, es decir, que al mismo tiempo va a entrar, el global entra el 30%, pero está ahí el 28% de Guayas, el 28% o 32% de Pichincha, está el 30% de Manabí, el 30% de Azuay. Si es pareja ese ingreso, si es parejo ese ingreso de diferentes partes del país, es decir, que casi todas las provincias van en el mismo porcentaje, ya ese sería suficiente para marcar la tendencia que se tendrá hasta el final. La presidenta, con mucha razón, ella dice que
a las 10 de la noche ya será irreversible, porque es probable que a las 10 de la noche tengamos ya el 95%, por ejemplo, de las actas ingresadas, y si la diferencia es un 10%, un 8%, obviamente que ya es irreversible si falta apenas el 5% y la diferencia está siendo el 8 o 10% entre los candidatos. Que ya ha sucedido aquí en el Ecuador, solo la última elección de Lenín Moreno es que tuvo una diferencia de casi el 4%, pero antes tuvimos elecciones que terminaban del 57 al 43%, del 55 al 45%. Eso lo hemos vivido en muchas segundas vueltas en el Ecuador, desde la de Sixto Durán con Roldós, que Roldós ganó con el 70-30 más o menos. En el 2006 el resultado entre Correa y Álvaro Noboa fue del 57 al 43%, y así fue, y las otras ocasiones ganó pues en primera vuelta. Entonces es probable que se dé una diferencia alta, y con esa diferencia alta pues ya no habrá ningún inconveniente en ver cuál va a ser el resultado. Economista Moscoso, dado el desarrollo del proceso electoral en lo que va hasta este momento, no ha sido como en la primera etapa, que hubo una serie de denuncias, de interpretaciones de uno u otro sector, de interferencia de funciones, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que ahora sí hay las condiciones para que esta segunda vuelta se desarrolle con normalidad? A diferencia de la primera vuelta electoral, ¿tenemos la garantía de que sea un proceso absolutamente transparente? Mire, yo creo que en el momento en que la Contraloría General del Estado, que la Fiscalía, decidieron no meter las manos en el Consejo Nacional Electoral, en no querer actuar entre la primera y segunda vuelta, como fue su deseo, como estuvieron queriendo hacerlo. El gobierno nacional tampoco, pues ya a estas alturas podemos ver que no ha intervenido en el proceso eleccionario. Yo creo que están las condiciones para que llevemos adelante este proceso con normalidad. Creo que la ciudadanía, incluso los observadores internacionales, llamaron a tiempo a la atención a instituciones como la Fiscalía y la Contraloría General del Estado para que dejen que las elecciones transcurran tal y como debería ser. Si no hubiese sido así, si hubiésemos dejado que la Contraloría comience a querer hacer investigaciones y a presentar informes, y la Fiscalía retire la información del CNE, hoy estaríamos viviendo un caos que nadie lo quisiera y que el Ecuador no lo merece. Para finalizar, economista Moscoso, ya no se pueden difundir los resultados de las encuestas, pero hasta cuando se conocieron estos sondeos, el nivel de indecisión todavía era elevado. ¿Usted cree que eso se mantenga y ese porcentaje pueda definir una elección? ¿Usted cree que sí hay la suficiente aceptación ya para uno u otro candidato para ganar la elección? Mire, las encuestas ya nos dieron una tendencia muy marcada, y obviamente también nos dijo que existía un 15 más o menos por ciento promedio de indecisos. Los nulos, eso ya está determinado. El que dijo ya que va a votar nulo, ese va a votar nulo, y será alrededor del 12, 14% en el mayor de los casos. Yo no creo que pase de eso. Y aquellos indecisos que también nos dan alrededor de un 15%, son parte de la misma sociedad, son parte del mismo Ecuador, son parte de todas las regiones, están en todas las regiones del país, y ellos se van a decantar de la misma forma que el resto de los que ya tomaron su decisión. Porque estadísticamente es así. Fíjense ustedes que cuando hace el cuando hace el conteo rápido, lo hace con el 5 o 6% de los votos. Las encuestas las hacen con el 2, 3, 4% del universo de votantes. Entonces, ¿por qué? Porque hay ese comportamiento. Entonces, si en Guayas ya existe una tendencia de un porcentaje para un candidato y para el otro, los indecisos se van también en esa misma proporción a manifestar. Si no es que existen, que los indecisos están en un sector, por decir, todos los indecisos están en San Borondón. Entonces ahí sí vamos a tener una marcada decisión, porque todos ese colectivo va a tener una posición. Igual si usted le dice que están en el sector de Pascuales, acá hablando de Guayaquil, si están todos los indecisos en Pascuales, sin duda pues ahí va a ser va a tener gran ventaja el candidato Arauz. Entonces, eso no va a influenciar, sino a repartirse en la misma proporción entre los dos candidatos. Le queremos agradecer, economista Moscoso, siempre por su gentileza, por aceptar nuestra invitación, por el tiempo y sobre todo por las explicaciones y la información que usted nos proporciona. El economista Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha estado con nosotros. Gracias, don Nicanor.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde, muy amable. 12 con 47 minutos en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.